Buenos días. Vamos a comenzar esta mesa, la mesa número 19 del quinto seminario hispano-brasileño de investigación en información, documentación y sociedad. Hoy es el último día de 4 que hemos estado muy intensos. Comenzamos el lunes en la Facultad de Ciencias de la Documentación en la calle Santísima Trinidad. Y hoy, el último día, yo creo que tiene un sentido especial el encontrarnos en la Casa do Brasil. Luego estará el embajador que va a clausurar el evento, pero antes tendremos esta mesa y luego la siguiente que va a tratar. En esta nos vamos a centrar principalmente en información, desarrollo y sociedad, y luego, sin descanso, estoy viendo en el programa, continuaremos con la siguiente mesa. Estamos en esta mesa de información, desarrollo y sociedad, un total de 4 comunicaciones, van a ser 3 los ponentes, y para no retrasar mucho más vamos a comenzar con José Antonio Gómez Hernández, que viene en representación del grupo de la Universidad de Murcia. Presenta trabajo junto con Manuel Hernández Pedreño, Baldomero Eduardo Romero Sánchez, y van a hablar sobre las metodologías de investigación cualitativas aplicadas en un estudio sobre la función social de la biblioteca pública. Así que cuando quiera, José Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a David y también a los organizadores de este quinto seminario hispano-brasileño. Me han resultado muy interesantes las presentaciones que ya se van viendo en las ponencias, y espero que también la mía pueda aportarles un grano de arena. Mi presentación en nombre de los autores es un estudio que hemos hecho un colega sociólogo, un colega pedagogo y yo mismo, que soy de biblioteconomía, sobre la función social de la biblioteca, y particularmente pues sobre cómo estaba atendiendo la biblioteca pública, y en concreto la biblioteca regional de Murcia, de la ciudad de Murcia, a las personas en exclusión o en riesgo de exclusión social. Queríamos saber un poco hasta qué punto les estaba siendo útil y estaba siendo la biblioteca inclusiva. Vamos a iniciar con un pequeño vídeo para desencadenar la reflexión. Bien, es algo anecdótico y con la ironía típica que usan los Simpson, pero refleja una situación en la que tendríamos que dar un paso adelante. La biblioteca acoge, pero además de acoger, cómo empodera a los usuarios que están en riesgo de exclusión. Este es el tema de la investigación que afrontamos. Perdón. Y es un trabajo más amplio cuyos resultados se van a publicar el mes que viene en un monográfico de la revista El Profesional de la Información sobre públicos vulnerables y empoderamiento digital. Y en esta exposición, entonces, en lo que íbamos a hacer hincapié era un poco en las metodologías que hemos usado, que son de carácter cualitativo: la entrevista, la observación participante y el grupo de discusión, con el objetivo pues de comprender, a través del estudio de los usuarios en riesgo de exclusión, cuál era su grado de empoderamiento social y digital a través del uso de la biblioteca. Los antecedentes son pues que, como usuarios de la biblioteca pública que también somos, estábamos observando un incremento de los usuarios en riesgo de exclusión a raíz de la crisis económica. La biblioteca ya tenía antes personas en exclusión, pero se incrementaba tanto la diversidad de personas, de nacionalidades, de situaciones en exclusión, y quisimos profundizar y acordamos con la dirección de la Biblioteca Regional pues, que nos permitiera realizar un estudio para conocer cómo estaba afectando la crisis en la Biblioteca Regional de Murcia en el perfil social de los usuarios y qué funciones estaban cumpliendo, con hincapié también en un punto concreto que era conocer el grado de competencia digital de estos usuarios y en qué medida eso les ayudaba a su empoderamiento.
también finalmente el proyecto tiene voluntad de hacer, de formular propuestas de intervención y mejora a través del trabajo cooperativo del enfoque de la sociología con el de la educación social y el de la biblioteconomía. Nuestro marco teórico es, por un lado, la concepción de la exclusión social y, por otro lado, la concepción que tiene la biblioteconomía sobre la función social de la biblioteca. La exclusión social está definida pues, como un proceso multifactorial, es decir, hay muchos factores que intervienen, tanto estructurales como individuales, en el alejamiento de una situación de integración social de los individuos, y principalmente se han identificado 7 dimensiones o facetas en las cuales, de la vida, en las cuales se dan y conducen y pueden darse en mayor o menor medida en esa situación de exclusión. La dimensión económica, la laboral, la formativa, la sociosanitaria y de salud, la residencial, relacional y participativa. A su vez, la exclusión social, como es un proceso, puede darse varios estadios. Un estadio de las personas cuando están en integración, cuando tienen una situación laboral y de relaciones sociales y familiares fuertes, una situación de vulnerabilidad, cuando hay precariedad en relación con el trabajo y fragilidad en los soportes relacionales, y una situación de exclusión cuando se da una gran marginalidad y una desafiliación en la que se mueven las personas más desfavorecidas. Hablábamos de 7 dimensiones de la exclusión social, pero está claro que actualmente tenemos una 8ª dimensión de la exclusión social, que es la exclusión digital. La exclusión digital, lo que llamamos brecha digital, exclusión tecnológica, que en primer lugar se definiría por la limitación de acceso a las tecnologías y a las redes. Pero está claro que la inclusión digital no es una cuestión solamente de acceso, sino de poder hacer un uso consentido, una apropiación de las tecnologías, un uso crítico y al final un empoderamiento en el momento en el que el uso crítico, consentido, intencional conduce a las personas a mejorar su situación en el ámbito personal, profesional y comunitario, ¿no? De modo que cuando hablamos de exclusión digital, la acción es intentar la inclusión digital desde el punto de vista de lo que se ha llamado el empoderamiento y la participación. Desde el punto de vista de la función social de las bibliotecas, pues una manera de resumirla es el estudio que hizo la Diputación de Barcelona recientemente, donde establecía que las bibliotecas beneficiaban a la sociedad en 15 facetas, en 4 ejes: un eje cultural, un eje social, un eje económico y un eje educativo e informativo, y beneficiaban tanto desde un punto de vista individual como desde una perspectiva comunitaria, dentro de las cuales están la inclusión social, la inclusión de personas con discapacidades, la inclusión de la diversidad cultural, el fomento de la inclusión laboral, la alfabetización informacional, la inclusión digital, la creación de capital social, la revalorización del espacio público, la cohesión social, finalmente hacer sociedades mejor informadas y más iguales. Bien, por ir avanzando rápidamente, puesto que tampoco hay que abusar del tiempo. En nuestra investigación, desde esos 2 ámbitos, la sociología y la biblioteconomía, nos planteábamos 6 objetivos: conocer los efectos de la crisis en la biblioteca, conocer el perfil de los usuarios de la biblioteca en estos años, el perfil de competencia digital de los usuarios, la función inclusiva en relación con lo social y en relación con lo digital, y plantear retos y propuestas de mejora. Y nos planteamos que teníamos que usar metodologías de investigación cualitativas. En concreto, 3, que son la entrevista, la observación participante y el grupo de discusión. En la tabla que tienen está la relación entre cada objetivo y cada técnica relacionada dentro del marco de las metodologías de investigación cualitativa. En primer lugar, la entrevista. Bueno, una aclaración previa y quizá innecesaria es que las técnicas de investigación cualitativa
pues permiten profundizar en cosas que eran de interés. Realmente, cuáles son las motivaciones de las personas por las cuales usan, qué expectativas, qué deseos tienen, cómo interaccionan entre ellas, cómo valoran lo que la biblioteca les aporta. Frente a los trabajos cuantitativos, que también nos aportan mucho, en un estudio de usuarios en riesgo de exclusión o en un momento de crisis económica nos pareció muy importante la metodología cualitativa. Por ejemplo, las estadísticas de bibliotecas nos dicen que sigue habiendo los mismos títulos en las bibliotecas, no han descendido, o el número de usuarios siguen siendo los mismos, o hay un ligero descenso en función de que se han disminuido un poquito las horas de apertura o el número de puntos de servicio bibliotecario, pero no profundizan en las circunstancias reales de los usuarios, cómo se están transformando y qué están demandando de los servicios bibliotecarios. A diferencia de ello, en primer lugar, pues la entrevista es una conversación de carácter profesional orientada a los fines que tenemos de investigación social, donde intentamos comprender o aprender la visión del mundo que tiene el entrevistado, sus ideas, sus percepciones, los significados que otorga a los temas que estamos investigando. En estas entrevistas el muestreo es estratégico, es decir, en función de las características y de los fines de la investigación, seleccionamos pues, a usuarios con la ayuda del personal y de la experiencia previa del personal y de los trabajadores sociales que también habíamos entrevistado, identificamos a usuarios que fueran representativos de la situación que queríamos estudiar. Por supuesto, hay un proceso de grabación audio de la entrevista, transcripción, un proceso luego de elaboración de tablas de las observaciones de todos y cada uno de ellos para extraer ideas a partir de las comparaciones, de la reflexión, de la crítica. Y en las entrevistas sabéis que pueden ser los guiones de carácter estructurado, semiestructurado o abierto. En este caso fue semiestructurado porque aunque había unos temas principales de interés, pues también dejar que la propia dinámica de las respuestas del entrevistado permitiera profundizar en algunos de los aspectos en los que queríamos entrar. Entrevistamos a 17 técnicos de biblioteca, principalmente los que estaban en contacto con los usuarios. Desde los vigilantes de entrada de la biblioteca, las personas que estaban en préstamo, en información, en referencia. También entrevistamos a los 3 últimos directores de la biblioteca, aproximadamente de 2006, para cubrir el plazo relativo abarcando la crisis económica desde su momento previo al momento presente, a 2 trabajadores sociales, en concreto de la Fundación Jesús Abandonado, que es un albergue para personas sin hogar que tiene la ciudad de Murcia, y también la Fundación del Secretariado Gitano, y a 9 usuarios. En el caso de los usuarios, me parece que no he dicho que fueron 5 españoles, 4 extranjeros, 5 varones, 4 mujeres, un dominicano, un francés, un brasileño y una persona marroquí, y también en una franja de edad de los 25 años a los 62 años, para intentar también que hubiera una estratificación en cierto modo proporcional a características que habíamos visto en los rasgos generales de las personas que usaban la biblioteca en riesgo de exclusión en nuestra biblioteca regional. Estos son un poco los bloques principales de la entrevista a directores, pues cuál era su visión sobre los roles de la biblioteca, cómo estaba afectando la crisis a su funcionamiento y a la función social, qué programas e iniciativas concretas habían hecho, cómo relacionaban la ideología o los planteamientos políticos del gobierno regional con el ejercicio de su función en la biblioteca y su opinión sobre otros factores que podían influir en el uso, como la característica de las instalaciones, la ubicación en la ciudad, etc. En la entrevista a técnicos de la biblioteca regional en contacto con usuarios, pues les preguntábamos por los perfiles de los usuarios y cómo habían ido cambiando, su opinión sobre los colectivos que asistían, si percibían reactividad y qué tipo de interacción había entre los usuarios, el personal, los usuarios sin recursos y los que sí estaban normalizados, y su valoración de la función de la biblioteca. Cuál era su discurso sobre la función social de la biblioteca. En la entrevista a técnicos de entidades sociales, pues también un poco de modo paralelo queríamos ver cómo valoraban la biblioteca como un recurso social también igualador, en la que todos son iguales, en la que está abierto para todos y que podía mejorar las condiciones educativas
culturales o informativas de sus usuarios y en qué medida recomendaban o no el uso de la biblioteca a los usuarios con los que estaban trabajando. En las entrevistas a usuarios, pues entrábamos por una parte en comprender su perfil sociodemográfico, las dimensiones de exclusión en que se encontraban en cuanto a vivienda, alimentación, economía, trabajo, relaciones familiares o sociales, etcétera. Y luego ya entrábamos en las preguntas propiamente relacionadas con los objetivos para conocer sus motivaciones, expectativas, conocimiento de las tecnologías de la información, uso de Internet en la biblioteca, etcétera. En segundo lugar, complementamos con la observación participante, que básicamente consiste en tener a un grupo de personas que se comportan en el propio escenario en el que están haciendo la observación como usuarios de modo oculto, es decir, ellos no revelan su identidad, están interactuando, leyendo, estudiando, usando el ordenador, preguntando a otros usuarios dudas o entre sí. Pero a su vez principalmente a partir de una formación previa que les habíamos hecho y de un guión, estaban observando pues la interacción de los usuarios, las motivaciones de uso, las relaciones entre ellos, etc. Entonces es una observación planificada, no es espontánea. También se hace objeto de un informe a partir de una plantilla de observación que le hemos pedido. En este caso contamos con 9 observadores que fueron estudiantes de la carrera de grado de Educación Social, de la carrera de Sociología y de la carrera de Información y Documentación de último año. Eran también 5 chicos y 4 chicas y entre ellas había una chica colombiana y una chica marroquí. Este es el guión de la observación. También tuvimos, de los 9 estudiantes que estuvieron haciendo observación participante, había uno que sí que tenía una participación activa en el que preguntaba si tenía dudas de por qué se usaba algo o para qué se estaba usando el ordenador, etcétera, y se podía identificar. Y también una cosa importante es situar los escenarios que hay en la observación participante. Y en este caso establecimos 5. La zona de accesos, que es una escalinata de entrada a la biblioteca donde la gente fuma un pitillo, se toma un café, salen un rato a tomar el aire o a despejarse cuando están en la biblioteca y ahí hay una interacción fuerte. Luego la zona de hall donde está el préstamo, la información básica, la devolución de obras, la zona de hemeroteca, de prensa, que también es una zona de trabajo pero ya informal. Principalmente luego la biblioteca tiene una mediateca, una sala de ordenadores con acceso público a Internet, con 40 puestos, que es el espacio donde principalmente se desenvuelven las personas en situación vulnerable en la biblioteca, porque el acceso gratuito a Internet es un elemento fundamental para el que acudan a la biblioteca. Y un último espacio tenía que ver con otras salas, como la sala infantil, la zona de aseo, la zona de información y referencia más especializada en primera planta, etcétera. Aquí hay algunas representaciones. Esta es la zona de hall de acceso, esta es la zona de mediateca interior, porque hay 2 espacios, una que está abierta, en una gran sala de lectura abierta, donde los usuarios llegan y pueden estar o bien con los ordenadores de la biblioteca o bien con sus propios portátiles, o bien una sala que es un espacio más cerrado, una mediateca cerrada, que en algunos momentos la biblioteca casi veía como un gueto, porque era donde la mayor parte de las personas de minorías culturales en Murcia y en situación de vulnerabilidad usaban los ordenadores. Este es un poco el guión de recogida de información que le pedíamos a los observadores que estuvieron durante una semana en los distintos escenarios, turnándose para no ser identificados. Y finalmente el grupo de discusión también fue una conversación de grupo cuidadosamente planificada que mantuvimos con los 9 observadores para ver un poco también si había en ellos sesgos, prejuicios, si había cambiado su concepción social sobre la función social de la biblioteca después del proceso de observación, cómo había contribuido este proceso de investigación-acción a su formación como futuros educadores sociales, bibliotecarios o sociólogos, y para un poco también profundizar en las percepciones que habían expresado en informes individuales de los que luego
extrajimos la información básica. Bien, pues por aquí paso un poquito más rápido. Este es el guión del grupo de la conversación grupal que tuvimos. Y un aspecto que también intentamos medir fue en qué medida el uso de la biblioteca a las personas sin recursos les estaba contribuyendo a su empoderamiento digital. Para esto establecimos 5 indicadores que luego también medimos en 3 niveles o en 3 grados. Primero, el primer indicador era el equipamiento y acceso. ¿Qué equipamiento informático y a qué acceso a redes tenían? Normalmente tenían un móvil muy arcaico, con poca conexión de redes, etcétera, ¿no? El segundo, ¿para qué usaban las tecnologías e Internet? Primero, ¿qué tenían? ¿Qué equipamiento tenían o qué acceso a equipamientos tecnológicos tenían? Luego, ¿para qué los usaban? En tercer lugar, ya entrábamos en la competencia digital. La competencia digital la hemos medido de 2 maneras. Hay actualmente un marco europeo de la competencia digital, que se conoce por las siglas DIGCOM, que dice que la competencia digital son 5 dimensiones. Primero, saber informarse, saber localizar, buscar y evaluar información. Segundo, saber comunicarse en redes de información. Tercero, saber crear contenidos, ser creador de contenidos en las redes, producir información. Cuarto, conocer los riesgos de la seguridad en el uso de las tecnologías. Y quinto, pues saber resolver problemas relacionados con lo digital. Información, comunicación, creación de contenidos, resolución de problemas y riesgos de la seguridad. Y esas 5 facetas pues fueron objeto primero de evaluación por separado a través de las preguntas que contenían las entrevistas. Y luego hicimos una calificación global de la competencia digital en 3 niveles. El cuarto fue intentar ver qué grado de empoderamiento digital según lo anterior y finalmente en qué situación de riesgo estaban, igual que el riesgo o exclusión social se clasifica en integración, vulnerabilidad o en exclusión, pues también aquí les calificamos de que estaban en exclusión digital, vulnerabilidad digital o inclusión digital. El equipamiento lo habíamos medido en mínimo, suficiente o completo. El uso función de las TIC en productivo, si era para cuestiones de educación o de búsqueda de empleo. Ocio, si era con fines de entretenimiento, de llenar el tiempo libre, con fines de cultura, entretenimiento. O información y comunicación, si lo usaban para comunicarse, para participar en redes sociales, para buscar información. La competencia digital, cada una de las subcompetencias en básico, independiente o competente, porque esto es lo que dice una norma que se llama... ahora no recuerdo. Sí. Sí, que debo terminar. Vale. Bien, pues entonces voy a terminar en 2 minutos. El nivel de competencia digital limitante o dependiente, instrumental o transformadora. El empoderamiento digital finalmente si era deficiente, suficiente o alto. Y la situación de riesgo digital ya lo he comentado. Esta es un poco la descripción de la metodología usada y a partir de aquí una muestra solamente de los resultados que muchas veces los hemos contenido en verbatim, en expresiones literales que daban un poco la palabra en primera persona a los técnicos entrevistados, las declaraciones de la asociación participante y las conclusiones del grupo de discusión, ¿no? Donde pues es importante que los trabajadores sociales invitan a usar la biblioteca como un recurso igualador. La sociabilidad que encuentran las personas en vulnerabilidad en la biblioteca es muy importante, aunque los bibliotecarios y los observadores la califiquen como menos importante. La biblioteca la ven siempre como un espacio muy abierto. Por ejemplo, la biblioteca deja la wifi abierta incluso los domingos o por la noche y alrededor de la biblioteca siempre se encuentran personas que están usando la biblioteca. Hay usuarios en vulnerabilidad que se consideran como enganchados a la biblioteca y que la biblioteca es como forma parte de su familia.
experimentan deseos de mejor formación y también de actividades socioculturales que faciliten la participación y la generación de mayor interacción y relaciones sociales en la biblioteca. A veces los trabajadores y los observadores observaban que había una cierta autosegregación de las personas sin recursos en el entorno de la biblioteca, que tendían a no interactuar con los usuarios normalizados. Y bueno, yendo ya a las reflexiones finales para no alargarme, creo que las metodologías descritas nos han permitido cumplir los objetivos de la investigación y han mostrado la validez porque nos han ayudado a comprender en profundidad cuáles son las expectativas, los deseos, las motivaciones de uso de la biblioteca. Sabemos un poco en qué medida una mejora de la competencia digital ayuda a reducir las condiciones de exclusión social y vulnerabilidad de los usuarios sin recursos. También hemos visto el distinto discurso que hay entre observadores y los propios profesionales de la biblioteca y los usuarios sin recursos. Los usuarios sin recursos usan la biblioteca no solamente por razones instrumentales como tener más acceso a Internet gratuito, sino también por aspectos sociopsicológicos como las relaciones sociales que generan en la biblioteca. El empoderamiento digital mejora como consecuencia del uso regular de la biblioteca, de las salas de ordenadores, y necesitaríamos programas más proactivos de la biblioteca para que además de acogerlos y permitirles aprender un poco espontáneamente, respondamos mejor a sus necesidades. Muchas gracias por la paciencia y perdón por la extensión. Muchas gracias, José Antonio. Ahora miramos la competencia a la que hacías referencia y a continuación, yo creo que si le parece, vamos a unir dos, ¿vale? No sé, Valeria Pinto Freire viene de la Universidad de Tiradentes y sería la responsable de impartir dos ponencias. No sé, Valeria, ¿qué te parece si hacemos las dos, una y otra seguidas, las dos? ¿Las hacemos seguidas? Es para ir ganando un poco de tiempo, Valeria. Es para ganar un poco de tiempo porque hemos empezado tarde, son las 10:15. ¿Vale? Empezamos cuando quiera. La primera de las ponencias se centraría principalmente si hemos visto el contexto español ejemplificado con el estudio que se ha hecho desde la Universidad de Murcia. Si podéis ayudar mientras a Valeria decía eso, que hemos visto el ejemplo de la Universidad de Murcia. Y ahora vemos cómo desde Brasil se están realizando una serie de actuaciones principalmente dedicadas a eso, a la formación para el acceso a la información, a esos grupos, a esa sociedad. En este caso está enfocado a los servicios públicos. Así que cuando quieras, Valeria. Bom dia a todos. Eu sou Valéria Freire. É prazer enorme estar aqui apresentando o resultado de uma investigação e de uma pesquisa que foi feita em cooperação com a Universidade de Brasília, a Universidade Complutense e a Universidade de Tiradentes. Eu sou diretora do Instituto Luciano Barreto Júnior e nós fomos o locus de investigação em Sergipe, coordenado pelo professor Ronaldo. A estrutura da investigação ela se deu nesse formato, né? Nós trabalhamos com a inclusão cidadã para os serviços públicos, então nós temos apresentação, objetivo, metodologia, procedimentos, os resultados e a discussão desses resultados. Então, o que foi o projeto, né? Esse projeto ele objetiva a formação em competências informacionais para a formação cidadã, para a cidadania e contribuir para a melhoria dos processos de inclusão dos cidadãos da sociedade, da informação nas áreas social e economicamente desfavorecidas. Nós tivemos 2 locos nessa pesquisa. Uma foi no Centro-Oeste, em Sobradinho, em Brasília, e a outra foi em Aracaju, Sergipe, no Instituto Luciano Barreto Júnior, que é uma responsabilidade social de uma construtora no Estado e que atende em torno de 1.600 jovens advindos da escola pública e de famílias vulnerabilizadas social e economicamente.
através da criação e aplicação de um modelo formativo baseado em competências digitais e informacionais e uma amostra significativa desses alunos em contextos informais de ensino. No caso, o projeto social é esse contexto informal de educação. Então, o objetivo que nós tivemos foi analisar os resultados de uma experiência de alfabetização informacional para a formação cidadã de jovens vulnerabilizados socialmente e economicamente, atendidos pelo Instituto Luciano Barreto Júnior. E qual foi a metodologia que nós utilizamos? Nós tivemos um enfoque quali-quantitativo, análise de conteúdo e estatística simples através de um questionário, SPSS, e a tipologia de estudo de caso. Quais foram os procedimentos? Formação em Alfim dos educadores e jovens. Nessa formação, os educadores, em torno de 21 educadores, tiveram formação durante em torno de 80 horas, mais ou menos. Uma das formações foi dada pela professora Aurora, em 20 horas, tanto presencial como à distância. E um outro momento, esses educadores também tiveram a formação de um outro componente da equipe, que foi o Pablo. Então, foi em torno de 80 horas que esses educadores tiveram essa formação. Nessa formação, com a professora Aurora, foram construídos alguns subprojetos para servirem de modelos e no encaminhamento da pesquisa para os seus resultados, eles serem utilizados através da aplicação desses subprojetos com esses alunos. Então, nós, a partir da aplicação dos subprojetos, no decorrer de 10 meses, nós utilizamos, no final, um questionário online. Então, nesse pacote estatístico, SPSS. Quais foram esses subprojetos? Nós construímos 6 subprojetos. 5 desses subprojetos foram aplicados em jovens entre os 14 e os 24 anos. Um desses projetos, porque nós temos também um projeto direcionado aos pais dos alunos, então, um desses projetos foi aplicado aos pais dos alunos. Mas nós daremos ênfase mais aos que foram aplicados aos jovens. Então, educação financeira, economia e sustentabilidade, saúde e violência, conectando-se com o mundo do trabalho, educação sexual e acesso à informação pública. Vale salientar que o projeto do Instituto Luciano Barreto Júnior, ele trabalha sobre a perspectiva do mundo do trabalho e do exercício pleno da cidadania, a partir da infoinclusão social. Então, todos os subprojetos foram criados dentro de uma realidade, dentro de um contexto real de vivência desses alunos, dentro do Instituto. Não vou ler isso tudo, mas vou dar, por exemplo, todos os subprojetos eles foram aplicados aos 1.200 alunos que faziam parte no momento do projeto Conectando com a Vida, e nós foram participantes desse projeto trabalhamos os 3 turnos, de manhã, tarde e noite. Então, em volta de 200 a 240, 300 alunos, foi aplicado os subprojetos dividido por grupos. O questionário ele teve o quantitativo de perfil alcançado dos respondentes. As questões ele está dividido em 4 blocos, contendo 23 questões. Na verdade, esse questionário ele teve 3 partes distintas. Uma foi inserida em 2014, quando apresentamos o projeto ao Instituto, e para que em 2015 ele viesse a ser aplicado. Essas questões foram inseridas aos poucos e a gente foi vendo como se adequava. E finalizamos com essas 23 questões, divididas em 4 blocos, que são interesses, que são 6 questões, aprendizagem, 12, política e cidadania, que são 5 questões. Respondentes perfil desses respondentes são 556, quantitativo, e a faixa etária, 78%, está entre 14 e 17 anos.
o perfil do sexo é feminino 67%, masculino 32%. A escolaridade fundamental 36%, curso ensino médio 58% e médio completo 6%. Estratificação social, classe D, classe E trabalha, e dentro desses jovens apenas 10%, um número de 56 trabalhavam. Dimensão de interesse em domicílio. Então, não possui computador, 62%, possui conexão, 57%. Média nacional de quem possui computador é 48,1%. E não possui conexão, 58%. Meio de inclusão digital, celular, 42%, e média nacional 42%. Então existe uma forte predominância do acesso à informação através do celular. Esses dados são da Telefônica, Juventude Conectada de 2015. Dimensão de interesses, uso da web. Estudos, 54%, lazer, 19%, informação governamental, 1%. A média nacional de estudos, 28,1%, lazer, 29%, e informação governamental, 8%. Então, a gente pode ver que existe, na verdade, uma equiparação, bastante, como é que eu posso dizer, semelhante. Existe uma semelhança muito grande. A frequência com que navegam cotidianamente, 34% da nossa pesquisa, e navegam, na média nacional, 48%. Dimensão de aprendizagem. Acesso à informação pública. Considera-se competente na busca por informação na web? Sim, 89%, não sei, 8%, e não, 3%. Você consegue distinguir o que é informação pública de informação privada em outras pesquisas na internet? Então, sim, 48%, poucas vezes 35% e não 17%. Você saberia dizer se existe uma lei de acesso à informação no Brasil, a LAI? Sim, 21%, não sei, 37% e não, 42%. Dimensão da aprendizagem, acesso à informação pública. Visitou o portal de acesso à informação do governo brasileiro na web? Sim, 22%, nunca 78%. Visitou o portal de acesso à informação do governo do estado na web? Sim, 20%, nunca 80%. Média nacional. Sim, em nossa pesquisa, 19% e nunca 78%. Dimensão pública e cidadania. Esse é um outro bloco, e é o último bloco. Então, ele traça uma relação entre a internet e a cidadania, e como esse cidadão, qual é a compreensão que ele tem dessa política e do contexto dessa cidadania. Sente-se um cidadão participativo e ciente das políticas públicas no governo, na internet? Sim, 42%, não 58%. Sente-se informado ao utilizar as redes sociais na internet? Sim, 59%, não 35%. Você já participou, por meio das redes sociais, de algum movimento, reivindicação política ou social? Sim, 22%. E não 73%. Dimensão política e cidadania. O acesso às informações e os meios de comunicação na internet fez com que se sentisse um cidadão participativo na sociedade. Então, aqui eu apresento duas respostas das questões abertas. Então, que um jovem responde. Hoje em dia, o cidadão deve estar atualizado em relação às informações existentes, pois só assim é possível estar ciente do mundo em seu tempo e espaço.
A maioria das informações ocorrem através das redes sociais, esse é o Jovem 2. Mesmo não gostando muito, a pessoa sempre vai sentir a necessidade de utilizar para não se sentir diferente das demais. Então, o acesso às informações e os meios de comunicação na internet fez com que esse cidadão se sentisse participativo na sociedade? 60% responde sim. Não, 40%, não sei responder, ficou entre esses 40%. Então, a gente tem algumas percepções de toda essa pesquisa, né? A primeira percepção que a gente tem é que existe uma necessidade de democratização da posse desse computador e do acesso à internet. Limites de inclusão digital e informacional são impostos, obviamente, pelas condições sociais dentro dessa pesquisa que nós efetivamos, porque nosso público ele está inserido dentro da classe D e C. Né? Então, a maior fala desse jovem é de que ele não tem o acesso, e ele não tem o acesso tanto à tecnologia como o acesso à conexão por conta das condições financeiras. Né? A segunda percepção, o acesso ao computador e a conexão não ocorrem pela ausência das tecnologias digitais de informação e comunicação em seus lares. A competência técnica do computador, assim como a expertise em frequentar as redes, se deve basicamente à contribuição das escolas e dos projetos, as escolas e seus laboratórios e dos projetos sociais de inclusão, telecentros e das lan houses, que são assíduos frequentadores. Né? A terceira percepção que se tem é ser competente em informação ultrapassa a habilidade técnica e o uso das redes sociais. Ser competente em informação sugere-se trabalhar a informação de modo analítico, crítico e responsável. A quarta percepção, os resultados alcançados reforçou a necessidade de uma formação de Alfim para adolescentes e jovens, tendo em vista a apropriação do conceito, a aquisição das competências necessárias para desenvolver a consciência cidadã como suporte para as tecnologias digitais de informação e comunicação. Acredita-se que a execução do projeto Inclusão Cidadão, Formação para o Acesso à Informação e aos Serviços Públicos, ainda apresente lacunas e questões a serem investigadas e, portanto, do ponto de vista desse estudo, considera-se os resultados parciais. Sinalizam que proporcionaram uma riqueza significativa de informações acerca de suas competências informacionais e usos das tecnologias de informação digitais de informação e comunicação em relação aos adolescentes e jovens sergipanos. Ressalta-se uma vez mais a importância e a necessidade da educação para o desenvolvimento da alfabetização informacional como mote para o exercício político e cidadão do sujeito ao longo da vida. Então, eu agradeço, essa é a nossa pesquisa, né? E estou à disposição. Es más cómoda. Si quieres que continuemos, porque ya nos hemos pasado del tiempo. ¿Quieres continuar? Ele não vai apresentar. Sí, pero presentaría después para ir ganando un poco de tiempo. Ella hablaría, bueno, ha realizado un trabajo junto con Cayo Guimaraes y Rosángela Doria, centrado en el uso de la tecnología de la información para el acceso del conocimiento y la ciudadanía, como son dos temas. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu de novo. Essa pesquisa, ela se utilizou do mesmo locus de informação de um questionário diferente, né? Um questionário que abarca 570 participantes, jovens na mesma faixa etária, de 14 a 24 anos, de escola pública e advindos de famílias vulnerabilizadas. Informação e desenvolvimento social, usos das tecnologias de informação para o acesso ao conhecimento e cidadania. O projeto de inclusão cidadã, que foi elaborado pela professora Aurora,
tem gerado muitos frutos, né? E esses frutos, eles têm, como é que eu posso dizer? Nós temos buscado, a partir da proposta do projeto, verificar como o jovem, dentro do estado de Sergipe, ele caminha no exercício, no acesso às informações e no processo de inclusão cidadã, através da inclusão digital. Então, esse projeto ele tem um recorte que ele leva direcionado para saber como o jovem ele se empodera a partir da inclusão cidadã e a partir das informações que ele tem a partir da web, né? Então, propõe conhecer, analisar e discutir como a internet tem sido utilizada por jovens da faixa etária de 14 aos 24 anos, pertencentes às classes D e E, em situação de vulnerabilidade social e econômica. A apresentação, o objetivo, os contextos teóricos, a metodologia, o procedimento é o que a gente vai ver a seguir. Nós trabalhamos, buscamos trabalhar de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, coesa dentro da perspectiva teórica. Trazemos CER, né, 2013, com a perspectiva da aprendizagem permanente, porque a gente acredita que ela não se estanca num primeiro momento. Então, as formações e a educação, a formação, seja ela formal, informal ou não formal, ela tem que ser contínua e ao longo da vida. E CER trabalha sobre essa perspectiva. Castel, com essa virtualização das ações através dos fluxos de informação. Burke, internet e espaço público, como a gente tem tornado esses espaços digitais em espaços de construção de conhecimento, de construção de cidadania, e o Banco Mundial na inserção dos sujeitos no ciberespaço. Algumas organizações eles têm tido essa preocupação estratégica de trazer informações. Na verdade, têm sido feitas grandes pesquisas através de algumas organizações, como o Banco Mundial, a Telefônica, para saber exatamente como esse jovem ele está inserido dentro desse contexto digital. Então, a gente trabalha uma metodologia dentro desse texto, pesquisa qualitativa de natureza descritiva, e temos o procedimento, que foi um questionário online com análise comparada. Os procedimentos no questionário, o locus de informação foi o Instituto, o ILBJ, sujeitos 570 jovens, idade 14 a 24 anos, 14 questões fechadas e uma questão aberta. Os grupos das questões, a gente trabalha o perfil sociocultural, usos da internet e aprendizagem e política e cidadania. As análises comparadas, a gente traz os dados do Banco Central, Fundação Telefônica e o Comitê Gestor de Internet no Brasil. Usos da internet no Brasil, 52% da população brasileira faz acesso diário, isso segundo o Banco Mundial. Dispositivos móveis, como a gente viu na outra pesquisa também, continua, né? Porque, afinal de contas, os dados comparativos são quase que os mesmos. No Brasil, 59% dos usuários que utilizam a internet todos os dias tem menos de 24 anos, isso é um dado da Fundação Telefônica. A maioria dos usos é motivada também pela questão do estudo precedido do entretenimento, e em seguida vem a busca da informação, né? Os usos da internet pelos jovens brasileiros. Esse é um dado da Fundação Telefônica, né? Então, ele traz 37% de atividades, 37,3% atividades de comunicação, 28,1% educação e aprendizagem, 29,6% atividades de lazer, 28,7% leituras de jornais e revistas, busca por informação, 8,5% comércio eletrônico, 8% governo eletrônico e transações financeiras, 7%. Internet e cidadania, os jovens do Instituto.
Preferência por conteúdo. 60,6% dos jovens fazem pelo menos um acesso diário. 88% consideram a internet uma importante fonte de informação. 72% sentem-se mais informados após acessar a internet. 51,8% usam exclusivamente as redes sociais para acesso à informação. 64,7% afirmam saber diferenciar informação pública e privada. 71,8% desconhece a existência da Lei de Acesso à Informação Pública. 66% acessam sites públicos apenas para procurar vagas no mercado de trabalho. 73,4% não participam de mobilização ou debates políticos na internet. Conclusões, né? A internet é espaço de discussões públicas, conhecimento, cultura e política. Apesar dos sujeitos no ciberespaço garantia da cibercidadania, apesar de dominar o aspecto técnico para acesso do ciberespaço, os jovens sergipanos em situação de vulnerabilidade desconhecem o potencial político da internet. Há uma necessidade urgente de ampliar e aprofundar as discussões sobre internet e cibercidadania entre os sujeitos da pesquisa. Essas foram as conclusões que a gente chegou. São bastante semelhantes aos resultados da pesquisa anterior, embora os questionários sejam de épocas diferentes, mas a gente pode perceber que existe uma necessidade, como é que eu posso dizer, uma necessidade presente e real dessa formação na alfabetização informacional e dessa aprendizagem, dessa alfabetização ao longo da vida, para que se consiga fazer um acesso ético, né, um acesso amplo, mas um acesso que venha a contribuir principalmente com as necessidades mais básicas desses jovens, né? Obrigada. Muchas gracias, Valeria, por el esfuerzo. Así hemos podido recuperar un poco de tiempo. Estamos casi ya fuera de lo que es la programación. La siguiente mesa empezaba a las 11 menos cuarto, perdón. Pero vamos, hemos recuperado, gracias de verdad por el trabajo de la síntesis, y ahora ya tendría el turno de palabra Álvaro Gómez de Zamora Cuevas, de esta universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, que va a presentar un aspecto muy interesante, que es la cooperación al desarrollo y el ámbito de la biblioteca. Él va a presentar un caso específico de una universidad de Bolivia. Así que cuando quieras. Vamos a ver si se carga el PowerPoint. Parece que no. Eso, no haremos descanso para la siguiente mesa y así vamos recuperando tiempo también. La mesa número 20 contará también con cuatro presentaciones, y está estimado eso, que a las 12 y 10 ya terminemos y se haga el acto institucional de clausura. Vale. Ahora ya sí, Álvaro, cuando quieras. Vale. Bueno, buenos días a todos, bon dia, gracias por venir y gracias también, David, por la presentación. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la universidad y a todos los que han hecho posible este seminario hispano-brasileño, que vaya por su 5ª edición y que bueno, está siendo tan interesante y está sirviendo para compartir ideas e intercambiar conocimientos. Así que muchas gracias por aceptar mi comunicación y por invitarme a participar. Como bien ha dicho David, esta comunicación tiene que ver con la presentación de los resultados de un estudio de caso llevado a cabo en Bolivia, concretamente en la Biblioteca de Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de los proyectos de cooperación de la Universidad Complutense. Bien, esta presentación está estructurada de la siguiente forma. En primer lugar, una introducción para contextualizar nuestro estudio y bueno, qué entendemos por cooperación al desarrollo y su importancia. Después se hablará sobre los objetivos y la metodología utilizada, sobre algunos proyectos de cooperación ya realizados por la UCM. Daremos también unas pinceladas sobre el panorama bibliotecario boliviano y por último nos centraremos en desarrollar las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto, así como las conclusiones a las que hemos llegado.
Bien, como he dicho, este trabajo se enmarca en la 6ª convocatoria de ayudas para la realización de prácticas externas, trabajo fin de grado máster o proyecto fin de carrera en cooperación al desarrollo de la Universidad Complutense de este año 2015. Y bueno, es importante señalar que este trabajo forma parte de un proyecto de cooperación al desarrollo interbibliotecario llamado Fortalecimiento y Mejora de las Bibliotecas Universitarias y Públicas del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dirigido por Javier Jimeno Perelló, que es director de la Biblioteca de Ciencias Geológicas de la Complutense y que hoy no puede estar aquí. Bueno, la aportación de los alumnos a las iniciativas de este proyecto se produce a través de diferentes vías. En primer lugar, la realización de trabajos de investigación, máster y doctorado que permitan analizar a través de metodología científica las acciones llevadas a cabo en proyectos y difundir mediante publicaciones y participaciones en congresos y seminarios como este los resultados. En nuestro caso, otra vía de colaboración también ha sido la participación en actividades de formación teórico-prácticas en el ámbito de catalogación MAR 21, redes sociales, competencia lectoescritora y bueno, derechos de autor y licencias digitales. Bien, el objeto de nuestra investigación es, por tanto, la cooperación al desarrollo en bibliotecas. Creemos que una de las misiones de la Biblioteca Universitaria Pública como servicio de acceso y de difusión a la información y al conocimiento científico debe ser también la cooperación, ¿no? Cooperación entendida como la contribución a la superación de las desigualdades sociales y económicas de otros países menos favorecidos. Por tanto, entendemos que en una época de globalización neoliberal, donde todo parece tender a la privatización, este tipo de iniciativas contribuyen a la transmisión de conocimientos entre unas instituciones y otras sin necesidad de mercadeo ni intereses económicos, ¿no? Creo que eso es positivo. Y de esta forma también se estrechan lazos entre la comunidad bibliotecaria y bueno, se mantiene en activo la función social que debe tener la biblioteca pública, ¿no? Los objetivos concretos de este trabajo son paralelos a los del proyecto general del que forma parte y tienen que ver, bueno, con contribuir a incrementar el uso de bibliotecas públicas y universitarias del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, identificar las necesidades de formación del colectivo profesional de estas bibliotecas y colaborar en la medida de lo posible la ampliación y mejora de las competencias profesionales de los bibliotecarios a través de capacitación y de formación. En este sentido, la metodología utilizada ha consistido en una serie de visitas a bibliotecas y centros de documentación representativos del país, entrevistas con sus responsables. En segundo lugar, la elaboración y difusión de un cuestionario para identificar cuáles son las necesidades formativas de los bibliotecarios en Bolivia, y esto se ha materializado en un curso de MAR 21 que ahora explicaremos, que fue impartido a un total de 34 bibliotecarios el pasado agosto. Bien, este no es ni mucho menos el primer proyecto de cooperación bibliotecaria llevado a cabo por la UCM. La Biblioteca de la Universidad Complutense históricamente ha incluido entre las directrices de sus planes estratégicos la importancia de la función social de la biblioteca y se ha implicado en proyectos de cooperación tal como se desprende tanto del Plan Estratégico 2010-2013 como del actual 2013-2016, que en su artículo 5 dice lo siguiente: acercar la biblioteca a la sociedad a través de su implicación en actividades de cooperación al desarrollo, el fomento del acceso al conocimiento a otros sectores de la sociedad, el impulso de la cultura y la contribución al desarrollo sostenible y a la responsabilidad social. Y sigue y continúa: colaborar con otras entidades, instituciones, organismos, etcétera, para fomentar la presencia y participación de la biblioteca en proyectos de cooperación al desarrollo. Bueno, la mayoría de los proyectos de cooperación que se han llevado a cabo en los últimos años se centran en la región latinoamericana, algunos de los cuales aparecen en pantalla. Se han hecho proyectos en Argentina, Perú, Bolivia, también en Haití y, bueno, como no, también los proyectos en colaboración con Brasil, como el proyecto IDEIAS, de inclusión digital y educación informacional para la salud, diseñado para el aprendizaje permanente de los profesionales sanitarios en la ciudad brasileña de Sergipe. Y bueno, el proyecto Al Fin Brasil no me voy a detener mucho aquí porque muchos de los participantes ya los conocen y han participado activamente en ellos y bueno, lo conocen mucho mejor que yo. Bueno, sí, importante decir que estos dos últimos trabajos fueron financiados por la ECID y llevados a cabo, como digo, por investigadores de la Facultad de Ciencias de Documentación y de la Universidad de Brasilia y de la Universidad de Tiradentes.
Bien, dar unas pinceladas sobre la situación del sistema bibliotecario boliviano. Está centralizado en los archivos y bibliotecas nacionales de Bolivia, situados en la ciudad de Sucre, pero aún así no existe una política, no existen políticas públicas de bibliotecas ni a nivel nacional ni a nivel departamental. Digamos, esto lo pudimos saber gracias a las entrevistas con los responsables, que cada centro va un poco por libre y hacen lo que buenamente pueden con los medios de los que disponen. No existen, por ejemplo, catálogos colectivos tan importantes en la actualidad para acercar las colecciones a los usuarios, catálogos colectivos que reúnan las colecciones de bibliotecas con alguna característica común, como universitarias o públicas, o con patrimonio bibliográfico, por ejemplo. También porque muchas de estas bibliotecas funcionan con software bibliográfico, con softwares bibliotecarios antiguos como ISIS o WinISIS, que no permiten el intercambio automatizado de registros bibliográficos entre centros y por tanto es imposible llevar a cabo este tipo de proyectos. Otro tipo de servicios que aquí consideramos normales y asentados, como el préstamo bibliotecario, tampoco funcionan. En muchas bibliotecas tampoco funciona ni siquiera el préstamo a domicilio. Esto se debe a la falta de material o porque no existen garantías a veces de que se vayan a devolver esos libros. Y en el caso de aquellas bibliotecas que sí lo tienen, el tiempo máximo de préstamo es solo de 2 días. Entonces, bueno, otra de las carencias que hemos identificado en el panorama bibliotecario en Bolivia es que los estudios de documentación y biblioteconomía solo se ofertan en la ciudad de La Paz, en la UMSA. Entonces encontramos con que en otros departamentos muchos de los bibliotecarios pues o bien proceden de otras áreas o se han formado directamente en la biblioteca o no tienen ningún tipo de formación. Incluso algo tan básico como las reglas de catalogación, muchos bibliotecarios las desconocen, ¿no? Entonces es importante, de ahí la necesidad de la capacitación y la formación continua que permita adquirir estas competencias. Bueno, y las bibliotecas municipales forman parte de centros culturales, de colegios e institutos. También tienen escasos recursos, únicamente hay un bibliotecario por cada centro y ahora están en un proceso de convertirse en abiertas. Esto es que los usuarios puedan entrar libremente a la biblioteca y consultar los fondos. Antes había un mostrador detrás del cual está el bibliotecario, pero los usuarios no tenían libre acceso a los libros. Bien, tras esta breve contextualización del panorama bibliotecario en Bolivia, vamos a pasar a hablar de nuestras actividades en el marco del proyecto titulado Fortalecimiento y Mejora de las Bibliotecas Universitarias y Públicas del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, que tuvieron lugar durante el pasado mes de agosto y podemos resumirlas en 3 actividades, en tres ejes principales. En primer lugar, una serie de visitas a bibliotecas y centros de documentación como toma de contacto con la realidad bibliotecaria boliviana y bueno, se hicieron entrevistas a los responsables, tanto a los directores como al personal técnico bibliotecario. Bueno, aquí hay algunas fotos, arriba en la biblioteca del Centro Cultural Plurinacional de Bolivia, en Santa Cruz, arriba a la derecha en la biblioteca de la ECID con Marcelo Vélez, su responsable, abajo a la izquierda en el bus de la lectura con William Rojas, el director de la biblioteca municipal, y abajo a la derecha en la biblioteca de veterinarias de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bien, otra de las actividades que se llevó a cabo fue la organización e impartición de un curso de catalogación con MAR 21 a un total de 34 bibliotecarios que llegaron procedentes de diferentes universidades, de diferentes centros bibliotecarios del país, como NUR, UTEPSA, Unifranz, la ECID también, UCB, Unibol, la propia Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También asistieron bibliotecarios de los archivos y bibliotecas nacionales de Sucre y del Centro Cultural Plurinacional de la Bolivia. Fue, por tanto, un público heterogéneo que bueno, dio mayor riqueza al encuentro y produjo un interesante intercambio de ideas. En Bolivia muchas bibliotecas están empezando a sustituir los viejos softwares bibliotecarios de ISIS y WinISIS por otros que funcionan ya con MAR 21, como ABCD, Coja e incluso APSISNet. El problema es la falta de formación de los bibliotecarios que lastra este proceso de modernización. Por tanto, se pensó que podía ser de interés y positivo llevar a cabo este curso para que los bibliotecarios pudieran familiarizarse con el manejo y uso de este formato, ¿no?
Bueno, el contenido del curso consistió en una introducción al formato MAR21, en la que se hizo especial hincapié en la necesidad de utilizar formatos normalizados para hacer posible el intercambio automatizado de registros entre bibliotecas y la elaboración de catálogos colectivos en línea. Siguió una explicación de la estructura de un registro bibliográfico MARC y las reglas de catalogación, y paralelamente se hicieron una serie de prácticas centradas en la descripción de monografías y publicaciones seriadas. Y bueno, para concluir se hicieron unas pruebas con el módulo de catalogación Coja para ver de forma más práctica cómo capturar y adaptar registros desde otros catálogos remotos al nuestro propio mediante el protocolo Z3950. Bueno, esta es una imagen del último día con los asistentes mostrando sus certificados de participación. Y bueno, entendemos que este tipo de talleres favorece la capacitación de los profesionales bibliotecarios, y bueno, sobre todo les puede venir bien para el ahorro de tiempo, ¿no?, en el proceso técnico de catalogación, ya que, como todos sabéis, a través del protocolo Z39 se pueden importar registros desde catálogos remotos y adaptarlos al propio. Y este ahorro de tiempo pensamos que puede permitir al bibliotecario dedicar su tiempo a otras tareas que en definitiva van a agregar valor al servicio de información de la biblioteca. Y bueno, en tercer lugar, se elaboró y se difundió un cuestionario cuyo objetivo fue identificar y hacer un diagnóstico de las necesidades de formación de los bibliotecarios en Bolivia. Se puso en línea a través de Google Forms, y bueno, se tomaron como modelo varios cuestionarios previos en este sentido. Especialmente útil fue el de María Elena Ballesteros Sánchez, titulado Análisis y detección de necesidades formativas del colectivo de bibliotecarios y documentalistas en activo de Extremadura, adaptándolo a las convenciones necesarias para Bolivia. Y bueno, está estructurado en 6 grandes secciones. Datos personales para identificar el perfil demográfico de los encuestados, datos profesionales para comprobar el perfil profesional de los bibliotecarios, las preferencias formativas para identificar la disposición de los bibliotecarios a la realización de cursos y sus preferencias metodológicas, un listado de acciones formativas donde se les anima a marcar aquellos cursos en los que estuvieran más interesados y pudieran ser de provecho para el desempeño de su trabajo, y un último apartado muy interesante que ha permitido conocer la impresión y el punto de vista de los participantes al taller y de su impresión sobre el proyecto en general. Bueno, el cuestionario fue diseñado para tratar de identificar más o menos objetivamente cuál es el perfil del bibliotecario en Bolivia, cuál es su formación hasta el momento, cuáles son sus preferencias formativas, y a partir de ahí poder elaborar futuros cursos de formación que sean en beneficio del colectivo. Bien, analizando los resultados provisionales, porque se está difundiendo todavía para llegar al mayor número de personas posible, detectamos que, aunque el cuestionario está más o menos en principio bien planteado, dirigido al personal bibliotecario, la mayoría de las personas que han cumplimentado este cuestionario no son el personal técnico bibliotecario, que es al que van dirigidos los cursos de formación, sino que mayoritariamente ha sido realizado por los responsables de las bibliotecas o sus directores. Entonces se ha detectado una desconexión entre la realidad y los resultados, en el sentido de que en las entrevistas con los responsables era evidente la falta de formación. Sin embargo, mayoritariamente, como se desprende de estas imágenes, la mayoría afirma tener conocimientos universitarios. Por tanto, la conclusión es que los responsables de bibliotecas en su mayoría sí que están bien capacitados y formados para el cometido que desempeñan. No obstante, en el personal empleado se han detectado carencias que sería positivo solventar en un futuro con otros cursos de formación. Y bueno, ya en estas imágenes también vemos la buena disposición que tienen los encuestados hacia la realización de cursos. Casi el 100% consideran imprescindible o muy importante la formación continua. Y bueno, ya para concluir, podemos decir que esta estancia en cooperación al desarrollo en bibliotecas ha permitido conocer otras realidades bibliotecarias, lo cual nos da una visión más amplia de lo que es la profesión, ¿no?, y las condiciones y formas de trabajar de otros países. Comenzar a identificar las necesidades de formación del colectivo bibliotecario en Bolivia, lo cual va a permitir poder elaborar futuros cursos de formación. Y bueno, nuestra modesta participación y
también con la capacitación presencial de una representación importante del colectivo bibliotecario en Bolivia en Marc 21. Bueno, como reflexión final, me gustaría decir que creo que es necesario y positivo que la Universidad Complutense y otras instituciones públicas, incluso privadas, continúen apoyando este tipo de iniciativas tan interesantes en la medida en que, bueno, permiten, como digo, intercambiar conocimientos entre instituciones y estrechar lazos entre la comunidad bibliotecaria internacional. También es importante destacar la necesidad de diseñar un modelo teórico de evaluación de la cooperación al desarrollo en bibliotecas que permita, bueno, abordar futuros proyectos de forma más objetiva y rigurosa. Por último, me gustaría dar las gracias a Rosario Vargas, directora de la Biblioteca de Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por la estupenda acogida, por todo el apoyo prestado en las actividades y por su voluntad de mejorar y de llevar a cabo este tipo de iniciativas, y a Javier Jimeno, director de este proyecto, que sin él no hubiera sido posible, también por invitarme a participar, y a todos los compañeros de la Biblioteca de Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René por todo el apoyo prestado y por los buenos momentos. Muchas gracias y les dejo aquí mi correo por si alguien quiere ponerse. Muchas gracias, Álvaro. Pues damos el turno de palabra por si alguien presente en el público quiere plantear alguna duda, cuestión, ampliar información sobre lo que ha dicho Álvaro, José Antonio, Valeria. Sí, por supuesto, el turno está abierto para cualquiera de los tres ponentes. No, pero lo transmito. Bueno, yo solo un comentario acerca del proyecto que ha presentado Valeria, que es un proyecto en el que hemos trabajado en conjunto la Universidad Complutense, la Universidad de Brasilia, Tiradentes y el Instituto Laureano. He trabajado en bastantes proyectos de cooperación y creo que este es el proyecto en el que más he sentido que verdaderamente se han materializado los objetivos que nosotros teníamos. No es una pregunta, es trasladar una emoción. Lo que yo he sentido cuando visité cuando se realizaron los cursos de formación allí con los profesores de los alumnos vulnerabilizados, y cómo ellos captaron rápidamente la idea que queríamos transmitirles y crearon su capacidad de creación con lo poco que nosotros les habíamos ofrecido, la capacidad de creación de unos cursos que luego ellos han volcado en estas personas y que verdaderamente han tenido un éxito notabilísimo. De hecho, cuando presentaron nuestros alumnos, los profesores del instituto, los cursos que habían realizado y cómo lo habían recibido los alumnos, un poco los resultados ya, me di cuenta de que verdaderamente había sido un proyecto sostenible, que es lo que queremos siempre, ¿no? Con los proyectos de cooperación que se sigan manteniendo y que se sigan replicando. Entonces, la idea es que el modelo que nosotros hemos creado para este tipo de proyectos sea replicable y que se pueda utilizar. Por tanto, invitaros a que leáis las publicaciones que han salido del proyecto para que se puedan de alguna manera difundir y replicar este tipo de actividades. No sé si Valeria quiere contar también cómo vivió ella essa emoção que intenta transmitir a Aurora. Eu acho que o projeto de inclusão cidadã foi um projeto que mexeu muito. O Instituto ele já tem um projeto que compreende 4 módulos. A gente trabalha o eixo estruturante pedagógico do Instituto é Info e Inclusão Social. E quando a gente já tem um planejamento de 10 meses, com 400 horas, todo programado, e a gente chega com um projeto à parte para ser inserido, um projeto que demandaria um tempo, uma formação do educador, embora meu educador já trabalhasse com alfabetização informacional, ele, obviamente, quanto mais formação se tem, melhor, e se, né, para apreensão do conceito e
da efetivação desse conceito na prática. Então, como nós já vínhamos trabalhando com alfabetização informacional, para o educador não foi tão difícil. Mas nós temos um jovem que, embora a gente veja todos os jovens o tempo inteiro conectados, eles não sabem que direção tomam, né? Então, a alfabetização informacional ela é imprescindível para esse jovem. Para o projeto Conectando com a Vida, que é o projeto âncora do Instituto, essa alfabetização dos jovens, como foi feita, a partir desses 8 projetos, subprojetos, inseridos já dentro de um planejamento, foi muito complexo, né? Mas os resultados foram foram extraordinários, né? Tanto no que diz respeito ao educador, né? Como ele se movimentou dentro do projeto para chegar aos resultados, como desse jovem, né? Que a informação pública é uma informação que está lá posta o tempo todo, mas o jovem, você viu que a média nacional brasileira é 8%. Não é diferente da nossa, as devidas proporções quantitativas do questionário, né? Nós temos 1%. Embora ele diga que ele se informa, a gente percebe na prática que essa informação é frágil, né? Ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem segurança nesse percurso que ele traça na web. Então, o projeto de inclusão cidadão, ele foi muito importante dentro do Instituto. Ele tem gerado, né, a partir desses subprojetos, nós temos dado continuidade a essa formação de alfabetização informacional desse jovem, para que ele tenha uma postura mais presente, mais real, que ele consiga trazer de vantagem, que ele consiga ter vantagem quando ele adentra pela web, né? Então, o que a Aurora fala, Elmira, que, né, que teve com a gente, Ronaldo, os 3 aqui que coordenaram o projeto. Eu estive lá e fiquei emocionado com a apresentação daquele seminário com resultados. Realmente passou a ser um modelo para o país. Realmente, o nível que eles chegaram, os resultados que eles lograram, é algo extraordinário. Ahora sí, ya damos por clausurada esta mesa y damos paso a la siguiente y a última antes de clausurar el 5º Seminario Hispano-Brasileño de Información, Documentación y Sociedad. Muchas gracias.